Hola a todos, mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar con ustedes hoy porque vamos a adentrarnos en un tema que honestamente, ha estado resonando mucho en mí y creo que en muchos de ustedes también. Hoy vamos a hablar de algo que a veces, nos cuesta un poquito de trabajo comprender, pero que es fundamental para nuestra paz mental y nuestras relaciones, la capacidad de decir, jamás soportaré. Si han escuchado bien, esa línea firme que trazamos para proteger nuestra energía, nuestros valores y nuestra salud emocional. En un mundo donde a menudo se nos anima a ser complacientes, a evitar el conflicto y a adaptarnos a todo, aprender a decir jamás soportaré puede sonar un poco radical, ¿verdad? Pero créanme, no se trata de ser intransigente o desagradable. Se trata de autoconocimiento, de respeto propio y de establecer límites saludables. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones donde hemos cedido, hemos aguantado, hemos preferido la paz superficial antes que expresar lo que realmente sentíamos o necesitábamos? ¿Y luego qué pasa? Nos quedamos con esa espinita, esa frustración acumulada que al final, nos termina pesando más. Así que, prepárense, porque hoy vamos a desglosar esto. Vamos a explorar por qué es tan importante trazar esas líneas rojas, cómo podemos identificar cuando es necesario hacerlo y, lo más importante, cómo podemos comunicarlo de una manera que sea respetuosa pero firme. Y si este tipo de conversaciones te resuenan, te invitan a reflexionar y te aportan valor, no te olvides de darle a ese botón de suscribirte aquí abajo y activar la campanita para que no te pierdas nada de lo que compartimos. Vamos a empezar por entender el por qué. ¿Por qué es tan crucial esto de decir jamás soportaré? Piensen en ello como un sistema de defensa personal, pero no uno físico sino uno emocional. Cuando permitimos que ciertas cosas sucedan una y otra vez, estamos enviando un mensaje, tanto a los demás como a nosotros mismos, de que ciertas faltas de respeto, ciertas actitudes o ciertas situaciones son aceptables. Y a largo plazo, esto puede erosionar nuestra autoestima, dañar nuestras relaciones y dejarnos sintiéndonos agotados y resentidos. Por ejemplo, imaginemos una situación laboral. Si constantemente se nos pide que hagamos horas extras sin previo aviso, que asumamos responsabilidades que no nos corresponden, o que toleremos comentarios poco profesionales de compañeros o superiores y nunca decimos nada, ¿qué sucede? Con el tiempo empezamos a sentirnos infravalorados, explotados y sobrecargados. Esa sensación de injusticia se va acumulando y puede afectar nuestra motivación, nuestra productividad e incluso nuestra salud física y mental. Decir jamás soportaré en este contexto no es ser un quejoso, es reconocer nuestro valor, nuestra dedicación y la necesidad de un equilibrio justo. Es decir, mi tiempo, mi energía y mi bienestar tienen un límite, y no estoy dispuesto a sacrificarlo indefinidamente por esto. Otro ejemplo en el ámbito personal. ¿Qué pasa cuando una amistad o una relación de pareja constantemente te falta al respeto? Hablamos de burlas hirientes disfrazadas de bromas, de interrupciones constantes, de no tomar en cuenta tus sentimientos o tus necesidades, o de promesas incumplidas que te afectan directamente. Si permitimos que esto se repita, estamos permitiendo que esa persona cruce una y otra vez tus límites emocionales. El jamás soportaré aquí se trata de proteger la dignidad, de exigir reciprocidad en el respeto y de entender que una relación sana se basa en la consideración mutua. No se trata de buscar la confrontación, sino de dejar claro que ciertas faltas de respeto simplemente no son negociables para ti. Ahora, la parte que puede ser un poco más delicada, ¿cómo identificamos cuando debemos trazar esa línea? No siempre es obvio. A veces, las cosas empiezan de forma sutil. Es como un goteo constante que al final, llena un vaso. Aquí es donde entra la autoobservación y la conexión con nuestras propias emociones. Primero, presta atención a cómo te hacen sentir ciertas interacciones o situaciones. ¿Sientes una punzada de incomodidad? ¿Te genera ansiedad? ¿Te sientes desvalorizado, frustrado o enojado? Esas son señales de alerta. Tu cuerpo y tus emociones te están diciendo algo. No las ignores. Segundo, pregúntate si esta situación se repite. Si es algo puntual, quizás se pueda gestionar con una conversación tranquila o simplemente dejando pasar. Pero si es un patrón, algo que ocurre una y otra vez, es una señal clara de que algo necesita cambiar. Tercero, reflexiona sobre tus valores fundamentales. ¿Hay algo que está sucediendo que va en contra de tus principios?
Por ejemplo, si valoras la honestidad por encima de todo y te encuentras en una situación donde se promueve la mentira o el engaño, ahí tienes una clara razón para decir, jamás soportaré ser parte de eso. Y finalmente piensa en las consecuencias a largo plazo. Si sigues permitiendo esta situación, ¿cómo te afectará en 6 meses, en 1 año, en 5 años? Si la respuesta es negativa, si ves que te va a erosionar o dañar, es hora de actuar. Una vez que has identificado la necesidad, viene el desafío de comunicarlo. Y aquí es donde muchas personas sienten miedo. Miedo al conflicto, a ser rechazados, a que la otra persona se enoje o se ofenda. Pero la clave está en la comunicación asertiva, que es diferente a ser agresivo o pasivo. La comunicación asertiva implica expresar tus necesidades, sentimientos y límites de manera clara, directa y respetuosa, sin violar los derechos de la otra persona. No se trata de atacar, sino de defender tu propio espacio. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Aquí van algunas ideas. Primero, utiliza frases en primera persona. En lugar de decir, tú siempre me interrumpes, prueba con yo me siento un poco frustrado cuando me interrumpen porque siento que no se me permite terminar mi idea. Esto enfoca la atención en tus sentimientos y experiencias, en lugar de acusar a la otra persona, lo que tiende a ser menos defensivo. Segundo, sé específico. En lugar de decir, no me gusta cómo me hablas, puedes decir, prefiero que no uses ese tono sarcástico conmigo porque me hace sentir incómodo. Cuanto más específico seas, más fácil será para la otra persona entender qué es lo que necesitas cambiar. Tercero, sé firme pero amable. No se trata de gritar o de ser grosero. Puedes decir algo como, entiendo que quizás no te des cuenta de cómo esto me afecta, pero para mí, es importante que respetemos nuestros acuerdos. En esta ocasión, no puedo comprometerme con eso que me pides porque va en contra de lo que habíamos hablado previamente. Cuarto, sé consecuente. Una vez que has establecido un límite, debes mantenerlo. Si dices jamás soportaré ser tratado de cierta manera, y luego vuelves a permitirlo, la otra persona aprenderá que tus palabras no tienen peso. La consistencia es fundamental para que tus límites sean tomados en serio. Y quinto, a veces la mejor manera de jamás soportar algo es simplemente retirarse de la situación. Esto no es cobardía, es sabiduría. Si una persona o una situación es persistentemente tóxica, y no hay forma de cambiarla o de que te afecte menos, a veces la decisión más saludable es alejarse. Esto puede significar cortar lazos, limitar el contacto o simplemente no participar en actividades donde sabes que se repetirán patrones que te perjudican. Pensemos en el jamás soportaré como un acto de amor propio. Es un reconocimiento de que merecemos ser tratados con respeto, dignidad y consideración. No es egoísmo, es autocuidado. Al establecer estos límites, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino que también, indirectamente, educamos a los demás sobre cómo queremos ser tratados. Y aquí viene una parte importante, la autocompasión. Habrá momentos en que no logremos ser perfectos en esto. Habrá veces en que cedamos cuando no debimos, o en que no logremos comunicar nuestro límite de la mejor manera. Y eso está bien. Lo importante es aprender de cada experiencia, perdonarnos a nosotros mismos y seguir adelante. Cada intento, cada conversación, cada límite trazado por pequeño que sea, es un paso hacia una mayor autonomía y bienestar. También es importante recordar que el jamás soportaré no es una etiqueta que ponemos para siempre a una persona. Las personas cambian, las situaciones evolucionan. Lo que hoy no soportas, quizás en un futuro con cambios en la dinámica, sí pueda ser manejable. Pero el punto es que tú tienes el poder de decidir qué es aceptable para ti en cada momento. Además, este concepto no solo aplica a las relaciones interpersonales, sino también a nuestra relación con nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos decimos a nosotros mismos que vamos a hacer algo, que vamos a cambiar un hábito, que vamos a empezar un proyecto, y luego, con excusas, lo posponemos una y otra vez? Ahí también debemos empezar a decirnos, jamás soportaré esta procrastinación, este miedo que me paraliza. Es un llamado a la acción, a la responsabilidad personal. La idea es cultivar una fortaleza interior, una convicción de que nuestros límites importan. No se trata de ser una roca inamovible, sino de ser un árbol con raíces profundas que puede doblarse ante el viento pero no romperse, y que sabe hasta dónde puede extender sus ramas. Por último, quiero invitarlos a reflexionar. Piensen en una situación en su vida, ahora mismo,
donde quizás necesiten empezar a trazar esa línea de jamás soportaré. ¿Qué es? ¿Cómo podrían comunicarlo? Recuerden, no tiene que ser una confrontación dramática. A veces un pequeño ajuste en tu lenguaje, una decisión de no participar, o una conversación honesta pueden marcar una gran diferencia. Y esto nos lleva al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado por qué es vital decir jamás soportaré, cómo identificar cuando es necesario, y cómo hacerlo de manera efectiva y respetuosa. Recuerden, trazar límites es un acto de respeto hacia uno mismo y hacia los demás, y es fundamental para construir relaciones sanas y una vida plena. Espero de corazón que esta conversación les haya aportado algo valioso, que les motive a tomarse más en serio sus propias necesidades y a proteger su energía. Me encantaría leer sus pensamientos y experiencias en los comentarios de abajo. ¿Qué situaciones les resultan difíciles de gestionar? ¿Cómo abordan ustedes el tema de los límites? Compartamos ideas y aprendamos juntos. Y si les ha gustado este vídeo, si creen que puede ser útil para alguien más, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo en sus redes sociales, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para seguir formando parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.